Es un gusto para mí presentarles a continuación el siguiente proyecto, el cual será un video sobre la evolución de la educación a lo largo de los años. Mi nombre es Jessica de Jesús Vicaptus. Actualmente curso el tercer cuatrimestre en la licenciatura en Pedagogía en el Centro Educativo CEUNIF Siglo XXI, plantel Tizimín. El proyecto es acerca de la materia Historia de la Educación en México, impartida por la docente Avileni Sánchez. Como primer tema hablaremos sobre la educación prehispánica y su repercusión en la educación. En la época prehispánica, la educación se manifiesta como una influencia espontánea del adulto sobre el niño y el joven. La educación es un fenómeno mediante el cual el individuo se apropia de la cultura de la sociedad en el que se desenvuelve y se adapta al estilo de la vida de la comunidad en el que se desarrolla. La educación prehispánica estuvo a la altura de los mejores sistemas pedagógicos. Era una formación integral que perseguía el desarrollo madurativo del individuo, lo incorporaba a la vida de la comunidad al mismo tiempo que le transmitía la gran herencia de sus antepasados. La educación entre los mexicas era especialmente severa. No solo en las escuelas se imponían una estricta disciplina y se daban duros castigos, lo mismo ocurría en casa. Las principales actividades económicas fueron la agricultura y el comercio, así como los tributos que recibían de parte de otras culturas. La agricultura tuvo innovación como la construcción de terrazas, chinampas e irrigación por canales. Así, el poder político y militar lo poseía un gran grupo de millonarios que dominaba y tenía todos los privilegios. Estaba compuesta por sacerdotes, guerreros, arquitectos, artistas y comerciantes de la élite que vivían en los centros ceremoniales y el resto de la población subordinada se dedicaba al campo. Existían dos tipos principales de escuelas, el Tepochcale y el Calmecac, cada uno enfocado en atribuir a las distintas clases pertenecientes a la complejidad estructural social mexica. El primero estaba dirigido a la población común y el segundo a los hijos de los nobles. En la Tepochcali se enseñaban las disciplinas, habilidades necesarias para las actividades militares. Además, se atribuía y fomentaba la participación en el complejo sistema ritual mexicano. Los alumnos de estas instituciones educativas debían vivir en sus instalaciones. De esta manera, se aprovechaba la fuerza de los jóvenes alumnos para el cultivo y las numerosas obras públicas que se requerían en constante expansión, como lo era el México Teotihuacán. Tema 2. La educación en México durante la colonia. Las 4 órdenes religiosas, como fueron los dominicanos, agustinos, franciscanos y jesuitas, todas predicaban el amor hacia Dios. Los dominicos se proponían educar a sus alumnos en la búsqueda de la verdad, a través del esfuerzo y el desarrollo de potencialidades, promoviendo la creación de una persona creativa. Los agustinos, de acuerdo con Agustín, en la educación que ellos impartían, sus educadores agustinos es el cual formaban el corazón de sus alumnos basados en amor para salir de la sociedad y pasar a la solidaridad. Los franciscanos crearon 2 formas didácticas para las enseñanzas, las cuales son los elementos arquitectónicos, los cuales como las capillas y los atrios. Los jesuitas, en parte de la educación, estaban convencidos que el objetivo de la educación era formar personas de carácter íntegro que pudieran trabajar incansablemente por el bien común de la sociedad como servicio y agradecimiento hacia Dios. La mímica consiste en un mecanismo de expresión que recurre al lenguaje gestual y corporal. Los mismos usan la misma como manifestación artística o teatral. Es importante recalcar 2 representantes importantes de la mímica, Marcel Marceau y Charles Chaplin. El teatro ha sido cultivado a lo largo de la historia como muy distintos fines, pero siempre comprendiendo como una herramienta para comunicar ideas masivamente. De hecho, los antiguos griegos lo empleaban como un instrumento de educación religiosa y ciudadana. La catequesis, el anuncio del Evangelio en 2 niveles. El primero fue la repercusión de Jesucristo y el segundo en quien se habla convertido. El Colegio de la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco
fue la primera institución de educación superior de América. La educación superior permite a los individuos expandir sus conocimientos y habilidades, expresar de forma clara sus pensamientos, tanto de forma oral como escrita. El propósito del aprendizaje en la universidad es formar ciudadanos capaces de transformar el mundo de la educación superior. Significa formar y dignificar al ser humano en lo superior y para lo superior. La educación femenina. Es preciso analizar la lenta inserción de la mujer en el ámbito educativo, así como el papel que ha tenido o se le ha conferido socialmente a lo largo y devenir histórico. En el caso de las mujeres, la educación era vista como una actividad auxiliar que permitiría realizar sus labores con eficiencia e integrarse globalmente a su mundo, además de servir mayor a su familia, padres o maridos. Las escuelas laicas de México tienen sus raíces en el siglo XIX durante el movimiento de reforma liberal. La Constitución de 1857 y la Ley de Lerdo de 1857 establecieron la educación laica y obligatoria, lo cual marcó el inicio de la educación pública laica en México. En el Porfiriato, el también conocido Colegio de Minería recibió un apoyo gubernamental y fue transformado en una escuela nacional de ingenieros. Los jardines botánicos abarcan una expansión de plantas, tanto naturales como de adornación. Algunos de los jardines botánicos que tienen un impacto en la historia y la cultura fueron jardines prehispánicos, jardines coloniales, jardines del siglo XIX y porfiriato, del siglo XX y contemporáneos, jardines botánicos, importancia cultural y ecológica. Fray Bartolomé de las Casas fue un fray dominico español y antiguo conquistador que reveló las atrocidades de la catequesis de la Nueva España y Perú. Fray Pedro de Gante escribió un catecismo en idioma náhuatl que fue dictado en 1528, entre muchas obras escritas. Por esta razón y otras razones se le reconoce como un enorme promotor del derecho a la educación. Fray Juan de Zumárraga conocía las denuncias de Bartolomé de las Casas, que defendía la libertad de los indígenas y atacaba las coincidencias de las primeras autoridades y colonos. La Ilustración fue una etapa clave para la educación, ya que al ver que usaban libros pequeños, grandes o incluso la Carta Magna para poder enseñar a leer y a escribir a los alumnos, es donde vino la idea de implementar libros de textos que a lo largo de los años fueron implementando geografía y astronomía para inculcar nuevos conocimientos a los estudiantes. Buenas noches, mi nombre es Emma Meneses Tuz. Actualmente estoy estudiando la carrera de Pedagogía. Les voy a platicar un poquito de los temas que me han tocado en la materia de Historia. El primero sería la educación en la época independiente. En esta época las escuelas enseñaban a leer, a escribir y la doctrina cristiana. En algunas ocasiones también enseñaban la aritmética y la música, pero con el paso del tiempo pues todas estas se fueron perdiendo por políticas liberales que pretendían la asimilación de los indígenas, que fueron desapareciendo. El segundo tema que les voy a explicar sería la situación económica, política y social en los inicios del México independiente. La agricultura y la ganadería fueron actividades económicas más importantes en México independiente. Esta se caracteriza como un imperio, como república federal y colonial y central. En esta época la sociedad tenía cerca de un 80% de alfabetización y no había una libertad de expresión como actualmente. Ahora pues existe la libre expresión y podemos expresar nuestro sentir. El tercer tema sería la tradición liberal en el desarrollo histórico y político de México y su influencia en la educación. Hoy en día los ideales liberales pues han permitido un gran desarrollo en varios hábitos, ya sea en lo económico, social y la educación. Y como objetivo de la educación liberal es producir gente que pueda pues seguir aprendiendo
una vez haya terminado su educación formal, y pues en este caso sería que mayormente pues están buscando que las personas pues sean más pensadores. El tercer tema sería la escuela lancasteriana en México. Esta escuela consistía en un método para la enseñanza de la lectura, la escritura y la aritmética. Bueno, el siguiente tema sería la expulsión de los jesuitas. Pues este fue una lucha de intereses que influencia pues en grandes regiones que habitaban los jesuitas por siglos. Pues los jesuitas pues tenían una gran influencia en la vida, en nuestra vida, ya sería en lo social, política, educativa y espiritual. Y pues estos no les convenía pues a los monarcas, ya que estos desestabilizaba la conciliación y les daba menor poder a los monarcas. El próximo tema es la época de la Reforma y el Porfiriato. El Porfiriato se distinguió por ser un régimen represivo y recurrir a la fuerza para imponerse. Cuando no funcionaban las prácticas de conciliación, las reformas implementadas buscaban separar la Iglesia y el Estado, reducir el poder de la Iglesia Católica. Se realizaron 15 reformas a la Constitución de 1957. Este periodo fue muy importante en la historia mexicana, moldeando nuestro país en términos de gran interés como políticos, sociales y económicos. El siguiente tema sería el positivismo en México, Gabino Barreda. Implica no solo una reforma educativa en México, sino que esta representación de la figura del filósofo guiando a un país hacia lo ideal del progreso. Los positivistas ejercieron una gran influencia en la orientación política y administrativa. El siguiente tema sería la educación normal en México, Joaquín Baranda. Este dio una inauguración de la normal de profesores, la convocatoria de 2 congresos pedagógicos, la ley reglamentaria de institución pública. Este se hizo a cargo del ministro de Justicia e Instrucción Pública en 1882. La Escuela Normal de Profesores se inauguró el 24 de febrero de 1887 en la Ciudad de México. El siguiente tema que les hablaré sería el laicismo en la educación, Justo Sierra. Justo Sierra era un proveedor de un gran espíritu laico. Para él, el laicismo no solo tenía que ver con una religión. La laicidad es para evitar conflictos de origen religiosos en las escuelas. Este promueve los valores, fortalece la democracia y forma el pensamiento crítico en el alumno. Justo Sierra propina que la educación primaria igual debe de ser de carácter obligatorio. El siguiente tema sería la pedagogía del cuidado social, Vidal Alcocer. Vidal fue un defensor de los derechos de los niños, fundador de las primeras escuelas de beneficencia y educación pública de México independiente. La pedagogía social busca formar ciudadanos conscientes y responsables, promoviendo la igualdad, la participación y el bienestar. El siguiente tema sería la reforma de la escuela elemental. Esta escuela es la que recibe niños desde los primeros 6 años y hasta los 11 años. La reforma educativa busca una transformación del modelo educativo con el objetivo de mejorar la calidad de la educación. El siguiente tema sería la escuela modelo de Orizaba, Enrique Rebsamen.
Es una escuela de primaria donde se experimentaban con ciertos principios de la enseñanza objetiva. Su plan de estudios es mucho mayor que otros planteles. Esta se tomaba como asignaturas como el lenguaje, el cálculo, geometría, historia, inglés, francés, música y gimnasio. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.